Hola Venezuela, buenos días, sean bienvenidos a nuestra entrevista al amanecer. Les saluda Ángel López en nombre de todo el equipo. Hoy recibimos en estudio al abogado Rafael Narváez, activista de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, ex parlamentario y además coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Un abrazo. Queremos comenzar esta entrevista hablando sobre la implementación de controles para lo que será el ajuste del precio de la gasolina. Este fin de semana se ha previsto, bueno, un censo hacia las personas que poseen vehículos que puedan acceder a los nuevos precios de la gasolina. Hay voceros que dicen que esto es un tema de control político. Hay otros que aplauden la medida porque va a beneficiar a Venezuela en cuanto al ingreso por materia de gasolina. ¿Qué opina usted de este tema? Bueno, en primer lugar, el sistema jurídico venezolano establece documentos que identifican a la persona. En primer lugar, la cédula de identidad. Ese documento es intransferible. Es lo que nos identifica a nosotros, su estado civil y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la documentación. En segundo lugar, la partida de nacimiento. Y en tercer lugar, el pasaporte. 3 documentos existen y están establecidos en el sistema jurídico venezolano, en nuestras leyes de la República. El Estado venezolano quiere imponer, y yo lo digo con responsabilidad, un control social al plantearle una división afectiva a los venezolanos nuevamente. Quien tenga el carnet de la patria tiene el derecho a un subsidio, a un precio justo de la gasolina. Quien no tenga el carnet de la patria, por lo tanto, tendrá, no sé si el precio dolarizado. Y entonces allí contraría a nuestra Carta Magna, que para mí es una sola que existe. La Carta Magna es la del 99, porque la Asamblea Constituyente todavía no ha diseñado ese instrumento jurídico, esa norma o ese pacto social. Por lo tanto, está viva y está prácticamente activada. De allí que esa Carta Magna 99 se condena la discriminación racial por razones políticas y, por supuesto, la Carta Magna te invoca de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, el Estado está allí vulnerando el derecho del ciudadano y están obligando en el lapso de 3 días a hacer un censo que, por supuesto, el sistema tecnológico prácticamente es complicado en Venezuela porque en Internet va y viene. Y por otra parte, el registro de automotor, ¿cómo lo van a hacer esas horas como recurso humano? Entonces, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. La gasolina es el único subsidio para el venezolano, porque el alto costo de la vida, bueno, imagínate, la hambruna, los medicamentos, la seguridad social desapareció, y lo que le queda a las personas es su gasolina. Entonces, empiezan ese contrapunteo entre venezolanos y venezolanos, en una lucha entre pueblo y pueblo que para mí vulnera los derechos humanos del ciudadano. Abogado, mientras todo esto sucede, vemos en los titulares de la prensa a diario protestas por diversos motivos, el tema de los servicios, la luz, la economía, el transporte y sobre todo el tema de la salud, porque protestan tanto pacientes, el tema de los insumos, como también profesionales de la salud. Usted, como coordinador de esta Asociación Civil en Defensa de los Derechos Civiles, ¿qué ha recabado? ¿Qué cifras tiene? ¿Qué denuncias tiene en particular? Iniciamos esta lucha en el año 82, el diputado Edgar Silva y quien les habla. Fundamos el movimiento de la tercera edad de los jubilados, ahora adultos mayores, y siempre estuvimos en la preocupación del sistema de salud. En ese momento las pensiones eran muy bajas, pero no había esa hiperinflación. Y siempre también tratamos el tema de los pacientes crónicos, lo que tiene que ver con la diálisis. Se planteaba 3 veces a la semana. Hoy en día la diálisis está paralizada. Han fallecido más de 40 personas, en el caso del Zulia, el caso de Anzoátegui, el caso de Barquisimeto, hasta un párroco de una iglesia allí falleció porque no vienen los filtros, no están los insumos y prácticamente el Seguro Social abandonó esa materia. Los jubilados y pensionados, el 80% sufren de enfermedades crónicas y son hipertensos, y cuando van a cobrar la pensión, a veces se le dice que son 8 millones y cuando llegan allá prácticamente le dice que son 2 millones. Tienen que pagar el transporte, que les cuesta pagar un transporte, y a veces no tienen cómo tener sustento familiar y van prácticamente en ayuno, se desmayan en las colas. Nosotros planteamos que la salud
tiene que tener un punto de encuentro entre la oposición y el oficialismo. La salud está colapsada, la gente está muriendo, la difteria, enfermedades contagiosas, el paludismo, la tuberculosis, que estaban enfermedades erradicadas, y he conversado con los expertos y ha brotado ese asunto. El caso, por ejemplo, que está pasando en este momento. Hay un grupo de enfermeras luchando en este país. ¿Por qué? Por buscar una reivindicación social, un salario. Aquí nadie vive con 10 millones de bolívares. El kilo de carne cuesta 8 millones de bolívares. El kilo de pollo 3.500.000 bolívares. Entonces, ya van para 35 días estas enfermeras a nivel nacional, que cuando está el médico es quien nos auxilia en una emergencia, cualquier ambulatorio, en una red hospitalaria o en alguna clínica. Sin embargo, el corazón duro del ministro de la Salud no ha querido recibirle para conversar, para ver cómo buscamos un mecanismo de aliviar esa salud. La salud es un derecho humano fundamental. El Estado está en obligación de proveer una política pública que tiene que ver con la red ambulatoria y hospitales. Y en el caso, por ejemplo, del oncológico Padre Machado, ahí la gente se muere de cáncer, no hay quimioterapia. El caso de los niños en el hospital JM de Los Ríos, he conversado con la familia. Ahí estuvieron refugiados allí en un hotel y el Estado los sacó, los tiró a la calle, a las familias, a sus madres. No tienen cómo hacer quimioterapia. Entonces, aquí tiene que haber una rectificación. Aquí tiene que el oficialismo y la tendencia de la oposición tiene que sentarse. Ese es el punto de encuentro. La vida, de lo contrario, van a ser responsables las dos tendencias de lo que esté pasando en los hospitales de Venezuela. Abogado, nos queda un minuto para cerrar un breve comentario de la situación de unos venezolanos, una situación que ustedes manejan, la denuncia de más de 80 venezolanos que están en Trinidad y Tobago. Hay una situación con ellos en particular, ¿no? Sí, yo condeno la posición que hizo el ministro de Trinidad y Tobago ayer, porque plantea como una xenofobia, y él tiene que atender la Convención de Viena, que está en la obligación, a través del equipo consular, tanto de ellos como de nosotros los venezolanos, darle la protección social a venezolanos. Fueron a buscar otro horizonte, porque aquí la hambruna cabalga a galope tendido, aquí no hay posibilidad de futuro, y por lo tanto fueron a buscar un espacio, así como vinieron ellos aquí a Venezuela, donde le abrimos los brazos, que incluso vinieron mucha gente con todo lo que es el trabajo que honra a la gente, vendiendo helados, se le dio la posibilidad, trabajaron con nosotros, y ahora el ministro, apoyado en el equipo consular de Venezuela, está planteando que no acepta ningún refugiado, que no acepta ningún campamento de refugiados de venezolanos en Trinidad, olvidando la historia. ¿Y por otra parte, entonces allí? Y por otra parte, el canciller, sin color político, señor Arriaza, tiene que ver cómo viven estos venezolanos allá, están privados de libertad, hace como 15 días le arrojaron una bomba lacrimógena en la celda, están como delincuentes, son venezolanos, es nuestra sangre, es nuestra raza, tiene que ver con nuestra Carta Magna, póngase la mano en el corazón, y hay muchas familias que incluso están haciendo el esfuerzo para ver cómo se los traen, pero el Estado tiene que intervenir y nosotros estamos dispuestos a colaborar porque tiene que ver con los derechos humanos de un país, de nuestros venezolanos. Ahí no tiene que ver la parte política, ahí no tiene que ver la parte polarizada, ahí tiene que ver que el canciller es nuestro vocero a nivel de la política exterior, encabezado por el presidente de la República, a conversar con el ministro. ¿Qué pasa allí? Tráiganse a los venezolanos para acá. Están ilegales, de acuerdo, pero tráiganlos para acá y den la posibilidad de estar en libertad, como lo plantea los derechos humanos en Venezuela y a nivel internacional. Abogado, le invito a una próxima oportunidad para hablar de este y otros temas. Muchas gracias por venir. Un abrazo y gracias por invitarme. Conversábamos con Rafael Narváez, activista de los derechos humanos, coordinador de la Asociación Civil en Defensa por los Derechos Civiles. Con esto llegamos al final de esta entrevista al amanecer. Yo soy Ángel López. Será hasta la próxima.